Bueno, tal cual les anunciaba, vamos a estar charlando en este bloque con Guido Moscoso. Él es politólogo, docente de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, pertenece a la consultora Opinaya y le vamos a agradecer que nos haya atendido en este domingo para que podamos charlar justo que comienza la veda. Así que lo que vamos a poder charlar con él es un poco todo el contexto que tiene este trabajo que han realizado, así que le vamos a preguntar primero por lo que se llama la ficha técnica de cómo ha sido elaborado, sobre cuántos casos. Así que Guido, buenas noches, muchas gracias por atendernos, como siempre muy amable. Hola Juan Manuel, buenas noches, muchas gracias por ponernos en contacto. Bueno, este trabajo, contame cuándo lo han publicado, se ha realizado, de qué día y hasta cuándo y sobre cuántos casos. Este trabajo es una encuesta que nosotros hacemos todos los meses, que llamamos Termómetro Ciudadano, en donde realizamos una encuesta online en todo el país, en las distintas provincias, a todos los tramos etarios, todos los niveles socioeconómicos. Y en esta oportunidad es el estudio de noviembre, que tiene cerca de 2.000 casos. Y nos permite, como venimos haciendo hace varios años, ir midiendo y tener una suerte de radiografía, en este caso, del clima electoral en este año tan particular. Guido, lo que quería preguntarte en primer lugar es cuáles son las motivaciones o qué considera la población y qué consideran los encuestados que son los principales problemas del país en este momento. ¿Cuáles son sus preocupaciones? Bueno, lo que nosotros vemos es que en los últimos 2 años la principal preocupación, lo cual es lógico a nivel nacional, tiene que ver con la inflación, con el aumento sostenido de los precios. Y de algún modo esa característica es algo que diferencia a estos años o la gestión de Alberto Fernández en relación a otras presidencias, ¿no? Si uno analiza en estos 40 años de democracia cuáles han sido las grandes problemáticas, se pueden ver 3 o 4 grandes tendencias. Obviamente siempre desde el momento en el cual tenemos datos de opinión pública, ¿no? Datos conocidos de encuestas. Entonces, por ejemplo, en la década del 90, la principal preocupación también era económica, pero no tenía que ver con los precios, sino que tenía que ver con la actividad económica, más propiamente con el empleo, ¿no? En las encuestas a la opinión pública en las 2 presidencias de Carlos Menem, la gran preocupación, y había un consenso en relación a eso, tenía que ver con la falta de empleo. Luego, digamos, comparativamente en el tiempo, lo que vemos es que en la medida que la economía argentina se reactiva, empiezan a surgir otras preocupaciones. Y básicamente la otra gran preocupación que hemos tenido en estos años de democracia tiene que ver con la seguridad, ¿no? A partir de distintos hechos de delincuencia, sobre todo en escala más urbana, ¿no? En las grandes ciudades del país. Y como te decía, de un tiempo a esta parte, luego de lo que fue el COVID, que también en ese caso lógicamente fue una preocupación relevante, lo que vemos es que en los últimos 2 o 3 años la inflación ha tomado gran protagonismo. En este caso, bueno, digamos que es la inflación, la inseguridad. ¿Qué pasó con la corrupción? Que es un tema que recurrentemente aparece en las encuestas, pero no sé con qué magnitud en este caso. Sí, la preocupación por la corrupción está presente, es declarado como un problema por un segmento importante de la población. De hecho, va oscilando, porque puede ser la segunda, la tercera, la cuarta problemática mencionada. Pero a diferencia de la inflación, que es una preocupación transversal a los distintos públicos y a los distintos votantes, tanto votantes del oficialismo como la oposición, la preocupación en cambio por la corrupción tiene un origen más en un votante opositor, ¿no? En un votante más cercano a Cambiemos o más cercano al público de Javier Milei, que de algún modo destaca o pone la lupa en relación a distintas cuestiones que tienen que ver con la falta de transparencia en la gestión de gobierno. Bueno, en este caso lo mencionaste recién al presidente Alberto Fernández y me gustaría consultarte porque sé que creo que en este trabajo han medido la imagen de su gestión. Me gustaría ver cómo está terminando. Estamos prácticamente a 30 días de que deje el gobierno y me gustaría saber qué dicen los números en estos momentos. Bueno, te diría que en los últimos 2 años la valoración que hay sobre la gestión Fernández es mala o muy mala.
De hecho, los valores lo ubican dentro de las peores presidencias en términos de valoración de la opinión pública, pero llamativamente estos 4 años también tienen un dato interesante para destacar, que es que el propio Alberto Fernández de algún modo fue uno de los presidentes mejores evaluados y a su vez, como te decía anteriormente, hoy por hoy es uno de los peores evaluados. Concretamente, al principio de su gestión y cuando comenzó la pandemia, en febrero-marzo del 2020, las primeras medidas en relación al COVID que había tomado Alberto Fernández habían tenido una muy buena repercusión en la opinión pública, y en ese momento mayoritariamente la valoración que se tenía del gobierno de Alberto Fernández era muy buena. En los últimos 2 años esa valoración se fue erosionando, se fue desgastando, y como te decía, hoy por hoy es uno de los presidentes con menor popularidad de estos 40 años de democracia. Obviamente esto se inscribe también en un hecho bastante atípico que tenemos este año, que es que efectivamente Alberto Fernández, teniendo la chance de presentarse a una segunda presidencia, de haberse presentado como un candidato a la reelección, no lo hizo. Y eso es en algún punto una singularidad, y es algo bastante raro, que no suele ocurrir ni en Argentina ni en ningún otro país que tenga la posibilidad de que un presidente sea reelecto. ¿En qué porcentaje ronda la imagen negativa de su gestión? Hoy por hoy está en torno al 70%, es decir, 7 de cada 10 personas hacen una evaluación desfavorable de la gestión Fernández. Bueno, si bien hablábamos de que la inflación, la inseguridad, la corrupción forman parte de las principales preocupaciones de la sociedad, te quería consultar qué pasa con el análisis de la economía en el país en este momento, qué expectativas tiene la gente y fundamentalmente qué opinión tiene con respecto al futuro, digamos, si tiene algún tipo de expectativa positiva o las expectativas son todas negativas. Bueno, la evaluación que hoy la opinión pública hace de la economía está íntimamente ligada con los 2 indicadores que charlamos previamente. Por un lado, la inflación como principal preocupación de los argentinos, y en segundo lugar, una valoración negativa de la gestión Fernández. Entonces, en ese contexto, esperablemente, las consideraciones sobre la economía son muy malas, ¿no? Entonces, cuando hoy preguntamos qué opinión o qué evaluación hace la gente sobre la situación económica, ahí el saldo es muy desfavorable. Pero lo que sucede, y esto es algo que es bastante común en años electorales, es que las expectativas en relación al futuro no son tan negativas, básicamente porque mucha gente que no votaría por una continuidad del peronismo o de Unión por la Patria, pone expectativas de cambios favorables a partir de un resultado electoral que no acompañe en este caso a Sergio Massa. Entonces es esperable que convivan en simultáneo una valoración negativa de la economía con expectativas a futuro comparativamente un tanto más favorables. Por último, Guido, en este caso la encuesta, te pregunto cuándo se cerró, cuándo cerraron este trabajo, para saber en qué porcentajes de indecisos o de gente que tiene decidido votar en blanco han podido evaluar ustedes. Bueno, este trabajo de campo cerró los primeros días de noviembre, con lo cual para ese momento faltaba bastante para la elección, sobre todo teniendo en cuenta que comparativamente en forma creciente cada vez son más los votantes que definen o que terminan de definir su voto en la recta final de la campaña. Entonces, en ese momento, a principios de noviembre, nosotros lo que veíamos es que había un porcentaje de indecisos considerable, que es el que va en algún punto a terminar de definir la elección. Y no solamente de indecisos, sino también de gente que piensa votar en blanco, que quizás ese voto en blanco puede cambiar, incluso puede cambiar el mismo día de la elección. Entonces, de cara a lo que va a suceder en esta segunda vuelta, creo que es importante poner el foco sobre este segmento, el segmento de indecisos, que es sobre el que históricamente se suele trabajar, pero por las particularidades de esta elección creo que también es interesante poder perfilar un poco esta gente que hoy nos dice que va a votar en blanco y que después en algún momento pueden torcer esa opinión o esa voluntad. Y por último, Guido, y con esto te prometo que no te quito más tiempo, estamos en este domingo del debate entre los 2 candidatos del balotaje. En tu experiencia y en tu opinión,
¿Cuánto puede determinar el cambio del voto de la gente o cuánto puede beneficiar o perjudicar un debate de estas características? En función de la experiencia previa en Argentina, el impacto que puede tener el debate es muy relevante. De hecho, si nosotros nos vamos a la elección de 2015, donde también tuvimos una segunda vuelta y donde también tuvimos un debate, los estudios de opinión pública que intentaron analizar cuál fue el impacto justamente de ese debate mostraron que terminó favoreciendo a Mauricio Macri, quien finalmente terminó ganando la elección. Entonces, replicando esa experiencia, nosotros podemos pensar que el debate de hoy domingo puede llegar a ser decisivo. Decisivo tanto para consolidar una tendencia previa como para cambiar esa tendencia. Y a su vez, no solamente para el caso de Argentina, sino para el caso de los debates en el mundo, lo que uno puede ver a partir de esa experiencia comparada es que uno de los factores más importantes a tener en cuenta en los debates es en qué momento se da el debate. Es decir, no es lo mismo que haya un debate un mes antes de la elección, donde el impacto de ese debate se diluye en el tiempo, que tener un debate 7 días antes de la elección, como es este caso, en donde ese impacto que puede llegar a tener el debate, bueno, no tiene tiempo como para diluirse, ¿no? Entonces, la decisión final sobre a quién uno va a votar posiblemente esté muy impregnada por lo que sucede en el debate, que a su vez son debates que en Argentina hasta el momento vienen teniendo un nivel de audiencia muy grande. Entonces es un momento en el cual mucha gente, por primera vez en el año, se topa con el discurso de los candidatos, accede a información electoral, y eso termina siendo un insumo muy decisivo para reafirmar, digamos, una opinión previa sobre a quién uno va a votar o cambiar su opinión. Guido, como siempre, muchas gracias por atendernos, muy amable. Buenas noches. Buenas noches, Juan Manuel. Hasta Adiós. Cualquier momento, muchas gracias. Bueno, también nos estamos despidiendo nosotros para reencontrarnos el próximo miércoles a las 11 de la noche en esta misma casa. Que terminen muy bien este domingo y gracias por acompañarnos.